tu amor, Señor. Gracias porque en ti encontramos vida, Señor. En ti tenemos esperanza. En ti, Señor, está nuestra fuerza. Y hoy queremos, Señor, darte gracias a ti porque una vez más nos has traído aquí, Señor, después de una semana larga, una semana ardua, una semana, Señor, con sorpresas, una semana con complicaciones. Señor, nos has traído aquí para recargar, para estar contigo, para conectar, Señor, con lo que tú tienes para nosotros. Permite, Señor, que hoy sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos verdaderamente, Señor, aprender lo que tú tienes, no lo que tiene Mauricio, sino lo que tienes tú, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Continuamos con nuestra serie de Éxodo, esclavos en libertad. Y quiero que nos alineemos y nos pongamos en la misma página de por qué hemos decidido hablar acerca de esto. Es un tema importantísimo que Dios puso en mi corazón ya desde hace varios meses y sentía la necesidad de que es algo que teníamos que hablar y hablarlo abiertamente. Este tipo de temas por alguna razón no son tan comunes en las iglesias y no muchos de nosotros los hemos escuchado, aunque muchas veces hemos escuchado acerca de la historia de Moisés y de los israelitas saliendo del desierto. La hemos escuchado, yo la escuché desde de la escuela dominical, pero quizás nunca la hemos escuchado desde esta perspectiva, donde la esclavitud en nuestro tiempo, así como eran esclavos los israelitas, nosotros ya no somos esclavos de cadenas, ya no somos esclavos de una persona que nos esclaviza la mayoría de veces, sino que somos esclavos de nuestra propia mente, de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia limitación, de lo que nosotros pensamos que podemos y no podemos hacer. Y por eso somos prisioneros de nosotros mismos, de nuestra propia opinión, de lo que nosotros consideramos que se puede y lo que no se puede hacer. Y también permitimos que otras personas, especialmente cuando estamos en relaciones tóxicas, otras personas controlen eso. Si verdaderamente somos libres o no, viviendo una vida libre que Dios nos dio a través de Jesús, decidimos ser esclavos de una persona, de un pensamiento, de una incapacidad. Porque lo que nos esclaviza, escuche bien esto lo que le voy a decir, lo que nos esclaviza no son las cadenas, ya no por lo menos. Lo que nos esclaviza ya no son las cadenas ni esas bolas, ¿cómo se llamaban? Los grilletes, ¿no? Ya no es eso lo que nos esclaviza. Lo que nos esclaviza es muchas veces nuestro corazón y nuestra propia mente. Para hacer un resumen de lo que hablamos la semana pasada, hablamos de los israelitas. Los israelitas que eran sumamente poderosos, los israelitas que estaban en una posición privilegiada porque habían sido escogidos por Dios para vivir en abundancia, para vivir bajo una promesa. Un pueblo poderoso que puso a temblar al faraón porque crecían rápidamente. Estaban en un apogeo y estaban creciendo en número, estaban creciendo en finanzas, pero los israelitas hicieron una serie de cosas que les hizo fallar y no agradar a Dios. Quiero mencionar algunas de esas cosas. Se negaron a creer en Dios, desobedecieron los mandatos de Dios, no se apartaron de sus malos caminos, no escucharon, fueron tercos, rechazaron los decretos de Dios, fueron idólatras, adoraron a otros dioses, se hicieron de oídos sordos ante la dirección de Dios, hicieron cosas en secreto que no agradaban a Dios, persistían en seguir en su propio camino y no en el camino de Dios. Entonces, la promesa que Dios tenía para ellos habían rechazado no en su corazón, sino que en sus acciones. ¿Se les hace parecido a lo que estamos viviendo hoy en día? Cuando Dios ya no es una promesa para un pueblo, sino que es una promesa personal para cada uno de nosotros, de vivir en libertad, de vivir de una manera que no merecemos, de vivir de una manera que solamente podemos vivir porque tenemos a Dios en nuestro corazón, pero aún así con nuestras acciones la rechazamos. Vivimos día a día más que aceptando lo que Dios tiene para nosotros, enforzando lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Yo podría preguntarles y probablemente el 90% de ustedes no levantaría la mano y no diría sí, yo hago eso, porque parte de esa esclavitud, y con esto no les estoy diciendo esclavos, sino que estoy diciendo reflexionemos en esto. Parte de esa esclavitud es no saber que vivimos en esa esclavitud, porque no hacemos lo que tendríamos que estar haciendo. Y por eso menciona el libro de Éxodo en el pasaje que escogimos, los primeros 3 capítulos,
donde el Señor escoge a Moisés, para darles un resumen, habla a Moisés y le dice a Moisés: yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia, o sea que Dios está atento, estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso dice: he descendido para rescatarlos. Se le hace parecido a lo que pasó unos años, unos siglos después, cuando Dios envía a Jesús para morir por nosotros, para que el que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. Sí, se les hace parecido. Aquí está mi porra, excelente, lo extrañaba, viejo, qué bueno. Por eso dice: descendí, los estoy rescatando y los quiero sacar de Egipto. El que va a sacar a los israelitas de Egipto es Moisés, usado por Dios. Y después dice: y los quiero llevar a una tierra fértil y espaciosa. Entonces aquí lo que está pasando en este contexto es: Dios está hablando con Moisés porque lo quiere enviar para sacar al pueblo de Israel, porque el único que los podría rescatar es Dios. Tú puedes tener personas, tú puedes tener situaciones, cosas, finanzas en tu vida que tú piensas que te pueden sacar, pero lo único que te puede rescatar, y el único que te puede rescatar de lo que sea, es Dios. Amén. Ahora, la mayoría de comparativas sobre este pasaje tienen que ver con el pueblo de Israel, con su desobediencia, con las cosas que dejaron de hacer y las cosas que hicieron que no tenían que hacer. Pero ¿por qué hoy no pensar? Y déjeme atreverme a cambiar un poquito la narrativa. ¿Y por qué no pensar y no compararnos nosotros también, no solo con el pueblo de Israel? Porque sí somos tercos, sí hacemos lo que no tenemos que hacer, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Pero ¿por qué hoy no también compararnos con Moisés? Pero Moisés, uno de los grandes héroes de la Biblia, por supuesto. Moisés, también somos Moisés, porque la liberación era solo el principio. La liberación por el pueblo de Israel empezó una carrera de siglos, pero específicamente de 40 años, donde iban a enfrentarse a ellos mismos en el desierto, careciendo de todo lo que pensaban que tenían y de todo lo que los aprisionaba, que se había convertido en lo que más apreciaban. ¿Ustedes han escuchado el síndrome de Estocolmo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la persona que ha sido secuestrada se enamora o le toma aprecio o cariño a la persona que lo secuestró. De alguna manera, analícese usted mismo y piense en ese síndrome de Estocolmo y piense en su vida el día de hoy. Usted probablemente no sería el mejor en calificarse, porque diría otra vez: nah, yo no. Pero ¿qué tal si usted permitiera que su esposa o su esposo o su pareja o alguien cercano a usted lo hiciera? Por supuesto que vamos a ser mejores jueces de otras personas y no de nosotros mismos, porque en otras personas es fácil verlo. Yo digo: por supuesto, ese es esclavo. Yo no. Por decir yo no, tú también eres esclavo. Pero ¿qué tal si le dejáramos a otra persona que nos hiciera ese análisis de ese síndrome? Familia, hombres, mujeres, chicos, chicas, todos tenemos un alto grado de ese síndrome, porque nos hemos enamorado de cosas que nos esclavizan. Las mencioné algunas el domingo pasado y me atrevo a mencionarlas hoy, aunque a algunos de ustedes no les gustaron, y está bien. Estoy de acuerdo en que estemos en desacuerdo. El dinero, mi trabajo, mi profesión, mi negocio, mis amigos, otras cosas que me alejan de la familia, etcétera, etcétera. Por sobre todas esas cosas, a mí, por sobre todos los héroes de la Biblia, a mí hay dos que apasionan mi corazón. Uno es David y otro es Moisés. Y les voy a decir por qué Moisés. Si hacemos una precuela, si nos vamos un poquito más atrás de cuando Dios lo llama y le dice: hey, te voy a usar para sacar al pueblo de Israel de los brazos y las manos esclavizadoras de Egipto. Si vamos un poquito más atrás, Moisés nació en el tiempo donde el rey de Egipto había dado un decreto, una orden de que mataran a todos los varoncitos, porque el pueblo de Israel estaba creciendo.
Entonces la mamá no lo quiso matar, lo conservó por 3 meses, lo escondió y después lo puso en una canastita, ¿se acuerdan? Y lo puso en el río Nilo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces cuando lo puso en el río Nilo empezó a flotar y llegó donde estaba la hija del faraón. Pero su hermanita lo iba viendo desde cerca para asegurarse que todo estuviera bien. Entonces llega, lo ve una de las siervas de la hija del faraón, se lo traen y esta niña muy astuta dice: hey, ya que tienes ese niño, ¿quieres que te traiga a una persona para que te ayude a criarlo? Y dice: sí, por supuesto, tráeme a una hebrea para que ayude. ¿A quién le trajeron? A la mera mamá. Qué chulada, ¿no? Qué inteligencia, qué astucia, qué forma de hacerlo. Pero dice la Biblia, esos 2 capítulos, 3 capítulos de Éxodo van así, van rapidísimo, la historia va pasando a 1000 por hora. De repente dice que ya Moisés había crecido, entonces se lo regresan a la mamá y él se convierte naturalmente parte de la familia de Faraón y entonces está en un puesto de eminencia. Ok, pero de repente vio lo que estaba pasando con su pueblo, porque me imagino que no le escondieron que él era israelita. Y estaba viendo las injusticias que estaba pasando su pueblo. Y un día se acercó y vio que uno de los suyos estaba siendo maltratado por un egipcio. Y como hubiera hecho cualquiera de nosotros que vamos a la iglesia, lo agarró a palazos y lo mató. Y lo escondió en la arena. Pues se fue y continuó con su vida. Y otro día dice la Biblia que se topó a 2 de los suyos discutiendo. Y le dice: ey, 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 ¿por qué tratas así a tu hermano? Y el de los suyos, israelita, le dice: ¿A ti quién te hizo nuestro príncipe o nuestro juez, papá? Si ya sabemos que tú te echaste a aquel egipcio y andas acá muy autoritario diciéndonos qué hacer y qué no hacer. Como quien dice, si el más pecador y el que más debe eres tú. Dice la Biblia que le dio miedo a Moisés y que agarró sus chivas y se fue y huyó, porque el faraón, yo no sé qué relación, no dice la Biblia qué relación tenía con el faraón, pero andaba siguiéndolo para matarlo. Entonces establezcamos de que Moisés era un asesino. ¿Qué te hace un asesino? Matar a alguien. Entonces Moisés era un asesino. Le dio miedo que la gente supiera todo lo que había pasado y lo que él había hecho. Entonces huyó. Y ahí empieza la historia de Moisés. Va, se encuentra a unas chicas que están en el pozo, las ayuda, es el héroe, lo llevan a donde el papá, de repente se casa con una de ellas, empiezan una familia y todo va extremadamente bien. Pero de repente viene Dios. Yo estoy seguro que en ese pueblo o en algún otro lugar de esa tierra tenía que haber un hombre que fuera a la iglesia todos los domingos. Un hombre que leyera la palabra, un hombre que buscara de Dios, un hombre que pasaba tiempo hablando con Dios, un hombre que estuviera más cercano a Dios que Moisés, porque no menciona ahí qué hizo Moisés en ese tiempo en su relación con Dios. No dice nada. Uno asume que estaban en comunicación, pero otra parte de mí me hace pensar, quizás no estaba en comunicación, porque cuando de repente Dios trata de llamar su atención a través de una zarza ardiente, o sea, de un arbusto seco que no se consumía, había llamas en el arbusto y ese arbusto no se consumía. Entonces Moisés probablemente estaba tan distraído, porque dice que andaba apacentando ovejas. Yo dudo que cuando estaba en Egipto le hubiera tocado pastorear ovejas, porque era de la familia del faraón. Y no hace eso la gente que está en eminencia, sino que lo hacen los sirvientes o los esclavos. Estaba haciendo algo nuevo, estaba haciendo algo que no era normal para él, pero sí estaba distraído. ¿No le ha pasado a usted que quizá usted, yo no le voy a preguntar si usted anda huyendo de un asesinato o no? Dios lo puede perdonar y puede restaurar lo que sea. Pero usted puede ser que en su vida esté huyendo de algo. Puede ser que en su vida usted esté huyendo de un divorcio y que usted tuvo que salir de su iglesia porque le pusieron casi que la cruz roja y la etiqueta de divorciado, fuera, basura. O puede ser que usted haya tenido una cantidad de problemas donde usted ha sido juzgado, o usted mismo se ha juzgado y usted diga: yo no puedo ir a la iglesia porque si llego a la iglesia me van a ver feo. Y entonces, como usted supo en su corazón, así como Moisés, usted mejor huyó
y se fue a tierras lejanas donde nadie lo conocía. ¿Usted qué cree que está pasando con Moisés? Que la gente nueva que conoció no lo conocía, pero Dios no lo dejó de conocer y no dejó de saber quién él era y lo que él había hecho. Pero lo más importante, familia, es que Dios sabía lo que Moisés había hecho, sabía quién Moisés era, sabía para qué lo iba a usar y sabía qué él iba a hacer en el futuro. De la misma manera, el pueblo que Dios estaba a punto de libertar a través de Moisés, Dios conocía a cada uno de esos hombres, que eran 600 y tantos mil, más mujeres, más niños. Los conocía, sabía que esos hombres y esas mujeres iban a adorar a otros dioses. Sabía que esos hombres y esas mujeres iban a escupirle, iban a rechazar las bendiciones del maná. Sabía que esos hombres y esas mujeres no iban a querer, iban a tener miedo, iban a dudar y no iban a tener fe del Dios Todopoderoso. Dios sabía, pero aún así escogió llamar a Moisés y aún así escogió libertar al pueblo de Israel de su opresión y de su esclavitud. De esa misma manera, Dios ha escogido libertarte a ti, de tu esclavitud y de lo que sea que te esté oprimiendo. No porque tú te lo merezcas, no porque tú hayas hecho algo tan bueno que te acerque más a Dios. Es más, puedes estar tan lejos de Dios como parecía estar Moisés en ese momento, pero hay un arbusto, una zarza ardiente enfrente de ti, llamando a tu voz, así como Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, soy Dios. ¿Y sabe qué pasó con Moisés? En ese momento, no lo dice la Biblia, pero dice que le dio, lo que sí dice es que le dio miedo. Porque si a ti y a mí, si tú y yo pusiéramos atención y escucháramos esa voz de Dios que nos está llamando, en ese momento nos acordaríamos de todo lo malo que hemos hecho. La distracción de Moisés probablemente en ese momento le había ayudado a olvidarse de dónde venía, le había ayudado a olvidarse de lo que había hecho, le había ayudado a olvidarse de lo que había pasado y del hecho de que él había matado a alguien y que todo el mundo lo sabía, porque habían pasado años. Pero cuando Dios sale a su encuentro y le dice: Moisés, él respondió: aquí estoy, Señor. En el capítulo 3, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, o sea, el Dios de la promesa, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés escuchó eso, dice el capítulo 3, versículo 3, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Cuántos de nosotros, por la esclavitud que vivimos, por el engaño de nuestra propia mente y de nuestra propia voz interna, cuando escuchamos la voz de Dios, nos escondemos porque no queremos ver a Dios, porque nos da miedo? Nos da miedo de que nos pida, nos da miedo de qué va a pensar. Pero curiosamente, en ese momento, en contra de todas las apuestas, que si hiciéramos un sondeo aquí, en contra de todas esas apuestas, Moisés esperaba que Dios le dijera: hey, asesino, tú mataste, tú después hiciste esto, huiste, te faltó fe, me engañaste, te fuiste corriendo en vez de esperar mi proceso, en vez de esperar ese tiempo, en vez de esperar que yo interviniera y cambiara vidas, tú corriste. En ese momento Dios no le dijo absolutamente nada de eso. Más bien le dijo: acércate, pero quítate los zapatos porque estás en lugar santo. Y sin decir nada, porque la Biblia en esos versículos secuencialmente dice: hey, te envío al faraón y vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y Moisés, primero que todo, dijo: ¿yo? ¿Quién soy yo? Dice el versículo del 10 al 12, el mismo capítulo. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo? O sea, no una protesta, no es así de: ay, Señor, pero ¿quién soy yo, hombre? Protestó: ¿quién soy yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me estás llamando a mí? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, por qué amo yo el personaje de Moisés? Porque yo probablemente, como muchos de ustedes, también huí de lo que yo hice y de mis errores.
Y cuando huía de mis errores, ¿saben qué pasaba? Cometía más errores. Y cuando huía de esos errores, para no ser confrontado, cometía más errores. Y en vez de acercarme a Dios para enmendar esos errores, se me acumulaban los errores. Y esos errores tenían una voz más fuerte que la voz de Dios en el arbusto que se estaba quemando sin consumirse, que me decía: acércate, acércate, acércate. Y yo decía: es que no puedo, es que no puedo, es que tengo una carga de pecados que tú no entiendes, y yo no puedo, y no puedo, y no puedo. Y me distraigo haciendo otras cosas que parecen buenas, pero no son las que Dios quiere que yo haga. Probablemente tú estés viviendo una temporada de tu vida donde estás haciendo cosas buenas, pero eso no quiere decir que la cosa buena que estés haciendo sea la voluntad de Dios. Porque tú pudiste haber sido un ladrón y dejaste de robar. Bien por ti. Pero eso no quiere decir que dejar de robar sea únicamente lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué tal si Dios te está llamando a que prediques? ¿Qué tal si Dios te está llamando a que toques puertas? ¿Qué tal si Dios te está llamando a que vayas a los lugares donde tú ibas y de afuerita digas: aquí estoy, yo era el ladrón número 1, pero ya no soy porque Jesucristo cambió mi vida? ¿Qué tal si no desperdicias el fruto de lo que Dios ha hecho en ti? Lo empiezas a usar para contarle la historia a otras personas. Moisés no lo hizo porque tenía miedo de acercarse. No tengas miedo de acercarte, porque ese arbusto se está quemando y ese lugar santo está esperando para que tú te acerques. Dios contestó después de que Moisés le dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y Dios le contestó, ¿sabes qué le dijo? No le dijo: es que tú eres, es que tú hiciste, es que tienes tanto dinero, es que tienes esta experiencia, es que tú te has moldeado y eres un líder nato y por eso te voy a usar grandemente. No le dijo eso. ¿Sabe qué le dijo? Yo voy a estar contigo. Él quizá quería que le hiciera la barba, y a nosotros nos encarga, que nos encanta que nos haga la barba. Que nos digan, papacito, es que estás tan guapo, es que estás tan lindo, eres tan inteligente, cantas tan lindo, y es que te ves tan bien vestido de negro. Así me dijo mi esposa, no se rían. Y no les digo todo lo que digo porque van a decir: ay, es pastora. Yo estaré contigo, y esa es la señal para ti. No para los que no creen, sino esa es la señal para ti, de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, van a adorar a Dios. No vas a ser tú el héroe, van a adorar a Dios en este mismo monte. Entonces Moisés, como cualquiera de nosotros, obedientemente hizo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. No, al contrario, volvió a protestar en el versículo 13 y dijo: si voy yo a los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar: ¿y cuál es ese nombre de Dios? Y entonces, ¿qué les voy a responder? Ni aunque lo hubiéramos planeado hubiera salido así de bien. Dios le contestó a Moisés: yo soy, dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. O sea, que ese término de yo soy lo iba a entender el pueblo de Israel, pero Moisés no sabía y no tenía idea de lo que Dios le estaba hablando. Por eso le dijo: esta va a ser la señal para ti, que yo voy a estar contigo. Pero cuando me preguntes: Señor, ¿quién me mandó? Ay, tú dices que el Dios de Jacob, pero eso no significa nada para él, aparentemente, porque lo está cuestionando sarcásticamente. Pero dice: diles a ellos lo que ellos te van a entender. ¿Qué palabra tienes tú que otras personas van a entender que otros de nosotros no entenderían? Si tú eres del DF y hablas: ¿qué pasó, maestro? Del Distrito Federal: ¿qué pasó, mi chavo? Probablemente si mandamos a un peruano o a un chileno
que hablan cortadito y bailadito, no se van a entender y no van a lograr. Qué guapo te ves sin bastón, brother, gloria a Dios. Probablemente no van a entender, pero probablemente tú hables el mismo idioma de personas que Dios te está mandando a alcanzar. Pero tú sigues preguntando, ¿pero quién soy yo? Pues eras el que era uno de ellos. ¿Y qué les voy a decir? Yo voy contigo. Diles que el gran yo soy te envió. Eso no va a tener sentido. Entonces dile, pues mi paparrín celestial. Algo que ellos entiendan, pero diles como tú lo entendiste. Pesca y conquista no significa quedarse sentado y qué bonito predican y doy mi ofrendita y ya con eso tengo. Moisés parecía que todo estaba bien a su alrededor, pero le faltaba escuchar lo más importante, que era la voz de Dios. Entonces, otra vez, que estés bien no significa que estés haciendo la voluntad de Dios. Y Moisés rápido descubrió que toda esa batalla y todo ese sufrimiento no solo le iba a ayudar a estar bien, sino que le iba a ayudar a estar mejor de lo que él podía imaginarse. Por supuesto, Moisés dijo, ok, ya entendí. No. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo, dice el capítulo 4, versículo del 1 al 4. ¿Y qué hago si no me creen? Si yo hubiera sido Dios, yo hubiera dicho, no hombre, ahí nos vemos. Pero gracias a Dios, que Dios es Dios y que yo no soy Dios y que tú no eres Dios, porque Dios no ha dejado de escucharte a pesar de tus burradas. Perdón, a pesar de tus desobediencias, hijos bonitos, hermosos, y a pesar de tu testarudez y de tu terquedad, y porque somos burros, Dios no nos ha dejado de escuchar y no se ha dado por vencido. Y no se dio por vencido con Moisés cuando digo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció, tú estás mintiendo? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? ¿Se acuerdan lo que dije de que Moisés estaba haciendo algo que quizás no era usual para él hacer? ¿Qué tienes tú que estás haciendo ahorita que probablemente no sea usual? Tú puedes decir, es que en Venezuela yo era doctor, es que allá yo era ingeniero, es que en Colombia, es que en El Salvador, es que cuando yo vivía ya tenía mucho dinero, es que cuando era, es que cuando tenía, es que cuando yo vivía, es que cuando pasaba, es que esto y atrás. ¿Tú crees que a Dios le importa lo que pasó atrás y lo que tú piensas que eras? A lo que Dios le importa es qué tan listo estás tú para obedecer para lo que va a pasar hoy, mañana y de ahí en adelante. Por supuesto que puede usar lo que tú eras, claro que sí. Tu educación, tu formación, tu trabajo, todo eso vale para Dios. Pero ¿tú crees que es necesario para lo que Dios tiene planeado para ti, o que Él está viendo con una lupa lo que hiciste bien y lo que hiciste mal? No, otra vez, Él no está diciendo tú eres el que lo va a hacer. Él está diciendo yo voy a estar contigo. ¿Qué hago si no me creen? Entonces el Señor le preguntó, ¿lo que tienes en la mano? Pues una vara de pastor. No dijo es mi vara porque soy pastor. Dijo una vara de pastor. Entonces el Señor, siendo Dios, le dijo, tírala al suelo. Yo creo que todos somos capaces de tirar al suelo lo que estamos haciendo, pero no siempre nos gustaría. Lo que tú estás haciendo, lo que te está haciendo billete, lo que tú estás logrando hoy aquí, después de haber sido lo que eres sido, porque duele, Yo soy de profesión publicista y mercadólogo y a veces yo digo, lo uso en el ministerio, pero no hago nada de eso. Gracias a Dios tenemos un equipo de personas que nos ayudan con eso, y a veces digo, entonces, ¿para qué perdí tiempo? Yo le dije a mi papá, ¿para qué voy a ir a la universidad? ¿Para qué gastas ese dinero? Bueno, lo pagamos nosotros, pero ahí está mi hermano y se está riendo, pero anyway, amo a mi papá, por cierto, si me estás viendo. Gracias, viejo. Ya hasta se me olvidó dónde iba. Podríamos tirar lo que estamos haciendo, y quizás sea demasiado valioso que digan, hey, espérame, lo que tengo en la mano, en esta,
En esta, ¿va? Sí, en esta sí. Yo no creo que el Señor se ponga a jugar en esos juegos, valga la redundancia, pero probablemente diría, no, la otra. A donde tienes lo que te cuesta, lo que no quieres soltar. Porque eso es lo que Dios va a usar para hacer un milagro. Y no necesariamente es la cosa, sino lo que tú no quieres soltar, el significado de que tú sueltes. Arrójala al suelo, dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Yo no sé usted, pero de todos los animales, hasta quizá de león, porque me lanzo y yo digo, si lo tengo enfrente o lo tengo cerca, me voy a morir de todas maneras. Entonces por lo menos su puñetazo se lleva. Pero una serpiente yo no me le acerco ni con una vara de 3 metros. Y si era una vara de pastor, quiere decir que tenía el tamaño de la vara. Imagínese una culebra de unos 6-7 pies. Moisés, que era fresita, familia de Egipto, y probablemente no muy familiarizado con serpientes, dice, entonces Moisés saltó hacia atrás. Tú dices, no, yo lo hubiera agarrado y hubiera hecho ceviche. El que tiene miedo mejor que no nazca. No seas mentiroso. Si hubiera sido una serpiente del tamaño que yo me la imagino, tú también hubieras saltado para atrás. Y cuando tú tiras al piso, cuando tú te despojas, cuando tú te deshaces de lo que el Señor te está diciendo, despójate de lo que tienes en la mano. Cuando el Señor lo convierte en algo que no es, que te da miedo, tú también tienes ese pavor de brincar para atrás y decir, hey, espérame, eso no tiene sentido, no checa, no, does not compute. O sea, eso no tiene sentido. Espérame, ¿qué está pasando? Y después encima de eso, el mismo pasaje le dice, ok, ¿ya viste lo que pasó? Sí, ahora agárralo de la cola, paso. Eso que te dio miedo, que brincaste para atrás, que tuviste que yo convertí en algo que tú no esperabas, ese milagro de lo que estoy haciendo con lo que tú tenías en la mano que no querías tirar, pero que tiraste y por fin me hiciste caso, yo lo convertí en lo que quería convertirlo. Ahora agarra lo que yo he hecho de lo que tú no querías soltar. Y de la cola. Y dice que Moisés agarró la serpiente de la cola y otra vez se volvió a convertir en la misma vara de pastor. Pero ya había sido transformada, ya había sido utilizada para probar el poder de Dios, ya había sido utilizada y filtrada, santificada de alguna manera para probar que es Dios y que no eres tú. Cuando Moisés volvió a agarrar esa vara del pastor, ya no era la misma vara. Ya no era una vara que le pertenecía a Moisés para hacer algo que él no sabía hacer. Era una vara que había demostrado el poder para él y para otras personas que lo iban a ver. Déjeme resumir esto con estas 4 cosas. Dios te puede estar llamando a acercarte a Él. No necesariamente a que prediques, a que seas pastor, pero ¿por qué no? Pero probablemente si tú no siquiera has dado un paso de inicio de obediencia, Dios te está llamando a pesar de la culpa de lo que haya pasado antes. Escucha, cierra la boca un segundo, reconoce que Él es Dios con tu obediencia y pon atención, porque Dios te está llamando. Y probablemente sea a través de algo sorprendente que tú le estás dando crédito, que es algo que tú hiciste. Esa zarza ardiente que no se consumía, Moisés jamás la pudo haber prendido y Moisés jamás pudo haber logrado que no se consumiera. Si Dios te está permitiendo vivir una etapa ahorita de celebración y una etapa linda y hermosa, eso no quiere decir que estés haciendo la voluntad de Dios. Entonces pon atención, porque en medio de ese milagro, de esa zarza ardiente, probablemente está la voz de Dios diciendo, hey, acércate. No pierdas la oportunidad de que Dios esté diciendo, hey, acércate. Hey, acércate. No, pero si es que todo va bien, gloria a Dios. No. Acércate.
Dios no solo llama a pesar de la culpa, sino que también envía a pesar de la inseguridad. Probablemente Dios te esté enviando a hacer algo que tú no sabes hacer, que no puedes hacer, que no te sientes apto para hacer, que no te sientes entrenado ni sientes que naciste para hacer. Pero no eres tú, ni tu capacidad, ni tu pasado, sino que es Él en ti. Dios respalda todo lo que Él quiere hacer, con todo quien lo quiere hacer, con su nombre. Cuando tenemos a Cristo Jesús en nosotros, la presencia del Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces cuando Dios le dijo a Moisés, tú puedes decir, yo soy está contigo, tú puedes decir lo mismo. Porque Jesús dijo, y lo repito, lo he dicho varias veces, le dijo a sus discípulos, las cosas que ustedes me han visto hacer, esas cosas igualitas las pueden hacer ustedes. Es más, hasta cosas más grandes. Ay, papá, yo digo, yo quiero. Pero tú quieres, no, porque pastor, cosas más grandes, por supuesto que sí. Tenemos ese poder de Dios, del gran yo soy dentro de nosotros. Cuando te lo creas, entonces las cosas van a pasar. Cuando tu fe alcance para decir, hoy le creo a Dios, entonces Dios va a hacer lo que solamente Dios puede hacer. Antes no, pero lo tienes que creer. Y no echarte un aplausito de golf, sino decir, verdaderamente el gran yo soy está conmigo, y porque Él está conmigo soy capaz de hacer hasta lo que no tengo idea de hacer, hasta libertar a un pueblo en Norcross, en Flowery Branch, en Sugar Hill, en todo Gwinnett County, en todo Georgia, porque vamos de pesca y conquista por su gracia y misericordia. ¿Por qué no? Póngase de pie. Vamos a orar juntos. No les voy a preguntar porque estoy seguro que todos tenemos algo que nos está esclavizando. Hay algo en nuestra mente y en nuestro corazón que no nos permite hacer lo que sabemos que Dios nos ha llamado a hacer. O quizás lo estamos haciendo a medias, o quizás lo estamos haciendo a medias así como que queremos y no queremos. Hoy yo te invito a que dejes que esa tristeza, que esa angustia, que de esa desesperanza, que esa traición que tú sientes de otras personas hacia ti, hoy te invito a que te deshagas absolutamente de todo eso y que hoy confíes en que la presencia y el poder del gran yo soy está en ti, y que puedes conquistar hasta lo imposible y presentarte ante los imposibles y los tercos y los necios de este mundo para gloria de Él. Padre Santo, en el nombre de Jesús, aquí están los corazones, mentes, cuerpos de cada uno de los miembros de esta familia y los que nos visitan hoy, que ya son parte. Así como te manifestaste, Señor, con Moisés, hoy te pedimos que te manifiestes en y dentro de nosotros, Señor, y que nuestros ojos puedan ver, Padre Santo, puedan ver, Señor, y que cuando vean puedan creer que solamente a través de ti podemos lograr, Señor, lo imposible. Los milagros que tú has prometido, las promesas, las que hemos escuchado son para nosotros, pero pueden suceder cuando creamos y cuando avancemos en fe. Te amamos, Señor. Aquí está Sugar Hill Español, tu iglesia, tu familia. Lo creemos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén. Denle un aplauso al Señor. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, les guarde, les proteja. Conéctense al WhatsApp para saber qué anuncios hay, redes sociales. Confíen en el Señor, Él es el Dios de lo imposible.